28 de mayo de 1982. Las 3:47 de la madrugada en Malvinas, en ese infierno helado que los ingleses llamaban Goose Green pero que para nosotros era Pradera del Ganso. El soldado conscripto Facundo Vargas, 19 años recién cumplidos, un pibe de Mataderos que hasta hacía 3 meses solo se había peleado con la vida para conseguir un laburo decente, estaba tumbado detrás de su FN Mag. El viento del Atlántico Sur le cortaba la cara como un millón de navajas diminutas, y el frío se le metía por los huesos, un frío húmedo, traicionero, que nacía de la misma turba empapada sobre la que intentaba sobrevivir. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido en la oscuridad. No fue un grito. Fue algo peor, el sordo y profesional tump de un mortero, seguido por el chasquido seco y cercano de un fusil que no era argentino. Vargas llevaba 41 días en Malvinas, aunque le parecían 41 años. En ese tiempo, había visto morir a más compañeros por el frío y el fuego naval que en combate directo. Ahora, de su sección original, solo quedaban él y otros 3 pibes en ese pozo de zorro miserable, defendiendo un pedazo de nada en el fin del mundo. Su arma, su única fe, era una ametralladora FN Mag calibre 7.62. No la llamaban la abuela, como a las antiguallas de otras guerras. Los pibes la llamaban la pesada, la máquina, o, cuando la puteaban en las marchas que les rompían la espalda, este fierro de mierda. 11 kilos de acero belga que eran una tortura para transportar, pero que ahora, en la noche más oscura, era el único monstruo que podía mantenerlos con vida. Los oficiales, pibes de 20 y pocos años con más teoría que guerra en el cuerpo, hablaban de su cadencia de fuego, de su fiabilidad. Pero Facundo recordaba otra cosa. Recordaba a un sargento instructor en el continente, un correntino viejo, de bigotes y manos como garras, que le había dicho algo que jamás olvidaría mientras le enseñaba a desarmarla. «Escúchame bien, pibe», le había dicho con su acento cantarín. «Esta bestia pesa como un muerto y patea como una mula, pero si la cuidás, si la mantenés limpia y le das de comer como corresponde, no te va a abandonar nunca. He visto una sola de estas frenar a un batallón entero. No es la más linda, che, pero es la más guapa». A las 4:03 de la madrugada, la primera oleada de gringos surgió de la neblina. Eran espectros, sombras que se movían con una eficiencia aterradora, casi invisibles en la oscuridad gracias a sus equipos de visión nocturna que para nosotros eran ciencia ficción. Vargas calculó unos 80, quizás más. No venían gritando, no hacían cargas suicidas. Avanzaban rápido, en silencio, aprovechando cada miserable montículo de turba, directamente hacia su posición. La doctrina de los paracaidistas ingleses, los parás, era simple y letal: velocidad, sorpresa, violencia de fuego abrumadora. Vargas esperó, con el corazón martillándole en la garganta, sintiendo el aliento helado de sus compañeros a su lado. 150 metros. 120. 100. A 80 metros, el cabo a su lado, un pibe de Lanús al que apodaban el Tano, le gritó: «Ahora, Facundo, la concha de tu madre, ahora». Vargas apretó las 2 manos sobre las empuñaduras de la Mag y hundió el gatillo. El sonido de la máquina era único, un rugido gutural, continuo y metálico que desgarraba la noche. 800 disparos por minuto. Un trueno que escupía muerte. Cada bala de 7,62 milímetros saliendo del cañón a más de 800 metros por segundo, dibujando líneas de fuego trazador en la oscuridad. La primera ráfaga, de unas 40 balas, barrió la línea de avance. Vio caer a una docena de sombras. Su cargador, un chico flaco de Santiago del Estero al que llamaban el pibe hueso, alimentaba las cintas de munición con una precisión mecánica, producto del pánico y la repetición. La segunda ráfaga, 60 balas. Otras 15 sombras se desplomaron. El asalto se desintegró en menos de 30 segundos. Los ingleses que sobrevivieron, profesionales hasta en la retirada, se replegaron hacia la oscuridad con la misma velocidad con la que habían aparecido. Vargas soltó el gatillo, los oídos le zumbaban y el olor a pólvora quemada le llenaba los pulmones. El Tano revisó de inmediato el cajón de municiones.
Medio vacío. «Cambia la cinta», gritó. Vargas sintió el calor que irradiaba el cañón. El aire helado hacía que el acero despidiera un vaho denso, como si la propia ametralladora estuviera respirando. «Aceptable», murmuró para sí. Munición gastada, aproximadamente 250 tiros. Resultado, primera oleada de los Parás rechazada. Si querés saber cómo este pedazo de fierro belga, operado por un pibe de barrio, detuvo oleada tras oleada durante 13 horas seguidas, por favor, compartí esta historia. Ayúdanos a contar las historias que la historia oficial quiso olvidar. A las 4:31, apenas 28 minutos después, los ingleses atacaron de nuevo. Esta vez venían desde dos direcciones. Eran más. Vargas calculó unos 120 soldados, divididos en dos grupos de 60 cada uno. La táctica era inteligente, de manual, dividir el fuego defensivo, saturar desde múltiples ángulos. Pero los gringos no comprendían algo fundamental sobre la MAG y, más importante, sobre la desesperación de los pibes que la manejaban. A diferencia de las ametralladoras ligeras que ellos usaban, que se sobrecalentaban y perdían precisión, la MAG, con su cañón pesado y su sistema de cambio rápido, podía escupir fuego casi indefinidamente mientras tuviera munición. Vargas eligió primero el grupo de la izquierda. Estaban a 90 metros de distancia. Abrió fuego con ráfagas largas, de 50, 60 balas. El mecanismo de la MAG era brutalmente simple y confiable. Un sistema de toma de gases, un cerrojo robusto, sin las piezas complejas que fallaban con el frío y el barro. Primera ráfaga. Vio caer a 14 ingleses. Giró la ametralladora como si fuera parte de su propio cuerpo y apuntó al grupo de la derecha. 100 metros. Segunda ráfaga. 18 ingleses menos. De vuelta a la izquierda, que intentaba avanzar de nuevo. Tercera ráfaga, 11 más. Los paracaidistas no esperaban este volumen de fuego continuo desde una sola posición. Su inteligencia militar les había dicho que se enfrentarían a conscriptos mal armados y desmoralizados, no a un nido de ametralladora operado con la furia de los condenados. La segunda oleada se replegó a las 4:39. Tiempo de combate, 8 minutos de infierno puro. Munición gastada, aproximadamente 600 tiros. Bajas inglesas estimadas, 43 soldados. El pibe hueso metió una nueva cinta. Vargas aprovechó para gritarle al Tano, el cañón. El cañón, carajo. El cañón de la MAG estaba al rojo cereza, brillando en la oscuridad. El Tano, con unos guantes de amianto mugrientos, giró la palanca de liberación, sacó el cañón ardiente y lo tiró a un costado, donde se hundió en la turba con un siseo violento de vapor y barro quemado. En menos de 5 segundos, encajó el cañón de repuesto. El sistema, diseñado por Ernest Verbier en la fábrica FN de Herstal, funcionaba exactamente como lo había planeado en 1958. Durante los siguientes 35 minutos hubo silencio. Un silencio antinatural, pesado, roto solo por el lamento de algún herido inglés en la oscuridad y el silbido constante del viento. Vargas sabía que los gringos se estaban reagrupando. Estaban llamando por radio, pidiendo apoyo, revisando su estrategia. En la negrura de Malvinas, podía escuchar voces en un inglés cerrado, órdenes siendo gritadas, el ruido metálico de equipos moviéndose en la noche. A las 5:14, la tercera oleada atacó. Esta vez eran más. Muchos más. Vargas estimó 150 soldados, posiblemente 180. Venían desde 3 direcciones simultáneamente, de frente, por el flanco izquierdo y por el derecho. El soldado que cubría el flanco izquierdo con un fusil FAL, un pibe de Córdoba al que no conocía bien, gritó con la voz quebrada por el pánico: «Vargas, son demasiados, boludo, nos van a hacer mierda. Hay que replegarse». Vargas no respondió. Simplemente giró la MAG hacia la oleada frontal y apretó el gatillo. La máquina rugió como nunca. 60 balas, 70, 80. El cañón de repuesto ya brillaba naranja en la oscuridad. El poco aceite que le quedaba empezó a quemarse,
despidiendo un humo azulado y espeso que se mezclaba con el vaho de su propia respiración. Pero el arma no se detenía. El cordobés y los otros dos disparaban con su fal contra los flancos, pero era el fuego de Vargas el que estaba rompiendo el impulso del ataque principal. Las ráfagas de la MAC creaban una barrera de plomo y fuego que ninguna táctica de asalto podía penetrar. A las 5:29, después de 15 minutos de fuego casi ininterrumpido, la tercera oleada se deshizo y se replegó. Munición gastada en este ataque, aproximadamente 1.200 rondas. Total acumulado, más de 2.100 balas disparadas en menos de 90 minutos. El pibe Hueso metió la anteúltima cinta de la caja más cercana. Se estaban quedando sin munición. Sin balas, la MAC no era más que un pedazo de fierro inútil de 11 kilos. «Necesitamos más cintas», gritó el Tano, con la cara desencajada. Vargas asintió. «Hay un pozo a 40 metros atrás, el del teniente». «Anda a buscar, dale, rajá», le ordenó al cordobés. El pibe corrió agachado hacia la oscuridad, con 2 cajas de munición vacías, mientras las balas de los francotiradores ingleses silbaban a su alrededor. Durante los siguientes 40 minutos, entre las 5:30 y las 6:10, los ingleses lanzaron 4 ataques más, pero ninguno con la intensidad de los anteriores. Eran pruebas, sondeos tácticos, intentos de identificar puntos débiles en la línea defensiva, de hacerlos gastar la poca munición que les quedaba. Vargas respondió a cada uno con ráfagas cortas y precisas de 20, 30 balas. El amanecer llegó a las 6:23. Con la luz gris y desoladora del día malvinense, Vargas pudo ver por primera vez la magnitud de lo que había detenido. Frente a su posición, en un arco de unos 120 grados y 150 metros de profundidad, la turba estaba sembrada con más de 90 cuerpos de paracaidistas británicos. Pero el día no había terminado. A las 7:15, con plena luz de día, los ingleses lanzaron su ataque más grande y coordinado. Vargas contó más de 200 soldados saliendo de las ondulaciones del terreno en una formación impecable. Esta vez no avanzaban a la carrera. Venían en silencio, usando la cobertura, moviéndose tácticamente de una posición a otra. Habían aprendido que las cargas frontales no funcionaban contra la MAC. Pero Vargas también había aprendido. Durante la noche, había memorizado cada roca, cada montículo de turba que los ingleses podían usar como refugio. Ahora, simplemente esperó hasta que se agruparan detrás de esas posiciones. Cuando vio a unos 15 soldados ingleses apiñarse detrás de una pequeña cresta a 95 metros de distancia, Vargas disparó 80 balas directamente a través de la tierra blanda y la yerba. Las balas 7.62, a esa distancia, penetraban fácilmente la turba. 11 ingleses cayeron. Repitió la táctica en otras 3 posiciones de cobertura. Los Parash no esperaban que sus refugios naturales fueran completamente inútiles. A las 7:51, después de 36 minutos de combate, el ataque diurno se desintegró. Munición gastada, aproximadamente 1.800 rondas. Total acumulado, más de 4.000 balas disparadas desde las 3:47 de la madrugada. El segundo cañón de la MAC estaba al rojo vivo, pero seguía funcionando. El sistema de cambio rápido había salvado la situación. La temperatura del metal nunca excedió el punto donde la precisión se degradaba catastróficamente. Durante las siguientes 6 horas, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, los ingleses continuaron atacando. No en oleadas masivas, sino en grupos más pequeños de 20 a 40 soldados. Ataques de prueba, intentos de flanqueo, fuego de cobertura con morteros ligeros. Vargas correspondió cada ataque con la misma disciplina mecánica, ráfagas controladas, conservación de munición cuando era posible, fuego de saturación cuando era necesario. A las 14:23, durante el 13º ataque del día, sucedió lo inevitable. La cinta de munición se atascó en el mecanismo de alimentación. Vargas había disparado más de 7.500 balas. El desgaste, el frío extremo y el barro que lo cubría todo eran demasiado. La uña extractora que jalaba los cartuchos de la cinta se había deformado ligeramente por el calor y la fricción.
El pibe Hueso trabajó frenéticamente para despejar el atasco mientras el Tano y el otro soldado proporcionaban fuego de cobertura con su fal. 18 segundos. Eso fue lo que tardó. 18 segundos que parecieron una vida entera. En ese tiempo, los ingleses avanzaron 30 metros. Ahora estaban a solo 45 metros de la posición. Demasiado cerca. ¡Ya!, gritó el pibe Hueso. Vargas no esperó. Apretó el gatillo y no lo soltó. Barrió con la Mag en un arco completo de 90 grados, disparando una ráfaga continua de más de 200 balas en 28 segundos. El efecto fue devastador. A 45 metros, cada bala encontraba carne. La oleada de paracaidistas simplemente se evaporó. 34 soldados cayeron en menos de medio minuto. A las 14:26, los ingleses se replegaron completamente. No hubo más ataques ese día. Escribí, Malvinas, en los comentarios si todavía estás leyendo esta increíble historia de coraje. A las 5 de la tarde, lo que quedaba de otra sección argentina llegó a la posición de Vargas. Un teniente joven, con la cara pálida por el cansancio y el horror, caminó hasta el nido de la ametralladora y miró el campo de batalla. ¿Cuántos hombres tenés acá, soldado?, preguntó, con la voz temblorosa. Éramos 4, mi teniente. Quedamos 3, respondió Vargas, señalando con la cabeza el cuerpo del cordobés, que yacía a unos metros. El teniente miró los cuerpos ingleses esparcidos frente a la posición. Contó rápidamente 60, 80, 100. Dejó de contar en 120. 3 pibes hicieron esto. La máquina hizo esto, mi teniente, respondió Vargas, exhausto. Nosotros solo le dimos de comer. El cañón todavía estaba caliente al tacto, aunque habían pasado casi 3 horas desde el último disparo. Las cajas de munición a su alrededor estaban todas vacías. ¿Cuántas balas disparaste, soldado?, el pibe Hueso, que había estado llevando una cuenta mental casi obsesiva, respondió. Aproximadamente 8.200, mi teniente. 41 cintas. El teniente se quedó en silencio por un momento. 8.200 balas de una sola ametralladora. En 13 horas. Vargas cargó una nueva cinta de munición que traían los refuerzos, verificó el mecanismo que el Tano acababa de limpiar con un trapo aceitado, y apretó el gatillo. La Mag rugió perfectamente. El teniente asintió lentamente. Voy a recomendar a cada uno de ustedes para la cruz al heroico valor en combate. Y voy a escribir un informe al comando sobre esta arma. Todos se quejan de que es pesada. Ustedes acaban de probar que están completamente equivocados. Durante los días siguientes, el caos del combate y la inminente derrota impidieron cualquier análisis técnico. El informe del teniente probablemente se perdió o nunca se escribió. Pero la leyenda de la Mag de Pradera del Ganso se extendió entre la tropa. Lo que los ingenieros belgas ya sabían fue confirmado en el barro helado de Malvinas. El sistema de cambio rápido de cañón permitía un fuego sostenido que ninguna ametralladora refrigerada por aire de la época podía igualar. El mecanismo de toma de gases era tan simple y robusto que el barro y el frío extremo no lograban detenerlo, y el potente cartucho 7.62 era capaz de atravesar las coberturas naturales del terreno. Los británicos habían atacado la posición de Vargas con casi un batallón a lo largo de 13 horas. Habían usado cargas de asalto, infiltración táctica, ataques coordinados. Nada había funcionado contra una sola Mag, bien posicionada y operada por pibes con más coraje que experiencia. El mito inglés de la superioridad absoluta de sus tropas de élite se había estrellado contra un muro de acero y pólvora en Pradera del Ganso. Después de esa batalla, el comando británico en Malvinas cambió su doctrina de ataque. Los asaltos frontales contra posiciones fortificadas fueron desaconsejados. En cambio, comenzaron a utilizar ataques de artillería preparatorios más largos y a evitar las posiciones donde se identificaban ametralladoras pesadas. La pesada FN Mac había forzado a uno de los ejércitos más profesionales del mundo a cambiar su manera de luchar. Facundo Vargas sobrevivió a la batalla de Pradera del Ganso, pero fue capturado días después,
cuando las fuerzas argentinas en las islas se rindieron el 14 de junio de 1982. Pasó 3 semanas como prisionero de guerra en un frigorífico abandonado en San Carlos, antes de ser embarcado en el buque Canberra y repatriado al continente. Fue liberado una noche, sin ceremonias, en la puerta de su regimiento. Le dieron unos pesos y le dijeron que se olvidara de todo, que de la guerra no se hablaba. Volvió a su casa en Mataderos, pero ya no era el mismo pibe. Fue uno más de los desmalvinizados. Nunca recibió la cruz al heroico valor en combate. Nunca habló públicamente sobre los eventos del 28 de mayo de 1982. Según su hijo, años después, su padre simplemente decía, hice lo que tenía que hacer. La máquina hizo su trabajo. Eso es todo. La FN-MAC continúa en servicio activo en el ejército argentino y en más de 80 países. Fue utilizada en casi todos los conflictos desde su creación. Ninguna otra ametralladora de su clase tiene un récord de servicio tan largo y probado. Los expertos en armas modernas a menudo hablan de tecnología avanzada, pero Malvinas demostró algo fundamental: la fiabilidad bajo fuego es más valiosa que la innovación teórica. La simplicidad mecánica supera la complejidad cuando las vidas dependen del funcionamiento del arma. Y un diseño probado que funciona es infinitamente superior a un diseño moderno que falla. En algún museo militar británico, quizás en Aldershot o en el Imperial War Museum de Londres, hay una FN-MAG en exhibición. La placa dice, ametralladora FN-MAG, 7,62 mm capturada a las fuerzas argentinas. Isla Falkland, 1982. No dice que era un arma considerada pesada y anticuada por algunos. No dice que fue reemplazada en otros ejércitos por diseños más ligeros. Solo dice lo que es y de dónde vino. No cuenta que un pibe de 19 años, muerto de frío y de miedo, detuvo con ella a casi 300 paracaidistas de élite. Solo dice lo que hizo. Y a veces, para los que estuvimos ahí, eso es lo único que importa.